Hola, bienvenido, bienvenida a esta sexta clase del curso de microeconomía. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la asignación de recursos y vamos a entrar al tiro en el tema con las tres preguntas claves de la asignación de recursos, que son qué bienes y servicios deben producirse con los recursos de la sociedad, cómo deben producirse, quién debe recibirlos. Esas son las tres preguntas clave de la asignación de recursos. Y hay algo que tenemos que entender, que la forma en que la sociedad decide contestar esas preguntas determina en parte el carácter de su sistema económico. Y vamos a pasar a ver una por una estas preguntas, en qué implica cada una de ellas. Empezando por el qué. Esto tiene que ver con qué productos y servicios se van a producir en la economía. Por ejemplo, vamos a producir más trigo, vamos a producir petróleo, más atención médica, nos vamos a dedicar a producir más películas. ¿Qué es lo que se va a producir? Esto es lo que se trata de responder en esta pregunta. Y como vamos a ver un poco más adelante, hay diferentes sistemas o métodos por los cuales se podría dar una respuesta. Pero en sí, esto se refiere a qué productos y servicios se van a producir con los recursos con que cuenta la sociedad. Luego tenemos la pregunta del cómo. Aquí tenemos que entender que generalmente para producir los diferentes tipos de productos hay varios métodos para producir y que consideran distinta cantidad de los distintos recursos que la sociedad tiene disponibles. Vamos a poner como ejemplo que se quiere cavar una zanja. Un empresario, una persona que tiene, no sé, una empresa constructora que se dedica a este tipo de trabajo, podría pensar que va a contratar solo a personas, no va a usar nada de capital. Va a contratar a muchos trabajadores y los va a poner a cavar con la mano. Sería un método de producción. Otra empresa quizás preferiría ocupar mucho capital, por ejemplo una retroexcavadora, y necesitar uno o dos operarios solamente. Y entre medio habrían un sinfín de opciones donde se iría aumentando el capital, por ejemplo, darle pala a los trabajadores para que caben la zanja, luego otro tipo de máquinas no tan sofisticadas, pero que les permiten trabajar más productivamente. Y así, como digo, en el medio podrían haber distintos métodos de producción. Pero la pregunta del cómo en sí, eso es lo que busca responder. Cómo vamos a mezclar esos recursos que tenemos a disposición para producir los productos y servicios que la sociedad requiere. Y luego tenemos la pregunta del quién. ¿Quién va a consumir? ¿A quién van a llegar estos productos? Que esta es una pregunta que suele ser muy controvertida principalmente en el ámbito de la política. Y aquí es donde más se relaciona la economía con la política en sí. Porque muchas veces a través de políticas del gobierno, a través de acciones que quieran llevar a cabo, ellos terminan determinando en parte quién va a recibir esos productos. Y también vamos a ver enseguida que de acuerdo al sistema económico, quizás no es tan descabellado el pensar que el gobierno se entrometa un poco en esas cosas. Pero vamos a verlo un poco más adelante, como digo. Y de hecho vamos a pasar al tiro a mencionar cuáles son estos tres métodos, cuáles son los sistemas económicos por los que podría optar una economía, una sociedad. Que son tres, como dije. Y vamos a pasar al primero, que es la economía tradicional. Que esto es una economía en la que los recursos se asignan según prácticas añejas del pasado. Aquí podríamos pensar en tribus, en sociedades tribales que todavía existen en diferentes partes del mundo, por ejemplo Sudamérica, África, donde en realidad las decisiones económicas las toman principalmente la gente de mayor edad, los ancianos, porque ellos tienen el conocimiento de lo que se ha hecho en el pasado, de las costumbres, de las tradiciones que se tienen en la sociedad, y el reparto de los bienes tiende a hacerse de una forma bastante equitativa, pero también viene determinado por estas personas de mayor edad, que se consideran como más sabias dentro de la tribu. El problema de estos sistemas económicos es que, si bien es predecible que la sociedad, las personas van a saber más o menos como con qué recursos, qué bienes van a contar para subsistir, estas economías no crecen por lo mismo de que sean como que se rigen por prácticas del pasado. O sea, no están abiertos a innovaciones y por lo tanto no va a haber mayor progreso en esa sociedad. Lo cual se podría pensar que tampoco en una tribu necesariamente va a ser malo, porque quizás esas personas son felices viviendo de esa forma y estaría bien. Pero si lo vemos desde un plano económico, ese sería como el principal obstáculo que tiene una economía de ese tipo. Luego tenemos la economía de mando o planeada centralmente, que es un sistema económico en el que los recursos se asignan según instrucciones explícitas de una autoridad central. Aquí podemos pensar en la Unión de Repúblicas Soviéticas. Ahí lo que se trataba de hacer era, primero, decir qué es lo que se va a producir, cómo se va a producir, los métodos que se usan para producir son los que dice la autoridad central. Y aunque no sean los más adecuados, da lo mismo eso, se hace lo que diga la autoridad central. Y los bienes y servicios que se produzcan son recibidos por quien diga la autoridad central que debe recibirlos.
Esta economía de mando o planeada centralmente ha ido reduciéndose mucho con el paso del tiempo porque los resultados que ha generado son desastrosos, la verdad. O sea, incluso se ha llevado al sacrificio de personas por el hecho de que cuando no se cumplían, por ejemplo, con las metas de las autoridades centrales no pensaban que sus métodos podían ser los equivocados, sino que le echaban la culpa a la gente que no estaba cumpliendo con las metas de producción que se les proponía. Y eso llevó a catástrofes, como digo, costó la vida de millones de personas. Y en sí el problema principal de este tipo de economía tiene que ver con el tema del conocimiento. Hay que imaginar que una economía para que funcione, imagínate, para producir todos los bienes y servicios, aparte de pensar en todos los métodos de producción, el conocimiento que requiere una sociedad para generar todo eso es demasiado grande. O sea, es imposible pensar que una sola autoridad central podría tener el conocimiento necesario para manejar toda la economía. Es por eso que al final fracasan. Porque si bien quizá en un inicio funcionan las cosas, luego van a ir surgiendo cambios en la misma sociedad. En la producción, por ejemplo, podría ser que hay una mala temporada y por lo tanto no se produjo todo el alimento que se quería y eso ya te genera una catástrofe en todo. Y empieza a explotar como por todos lados la economía y eso hace que se termine como echándole la culpa a la gente en esos casos. O así se ha dado en la historia al menos. Y por último tenemos la economía de mercado, que es un sistema económico en el que los recursos se asignan mediante decisiones de individuos. O sea, tanto quién se va a producir, cómo se va a producir y quién lo va a recibir o quién va a poder consumir lo que se produce, es determinado por decisiones individuales. Los productores están ahí buscando oportunidades de decir qué producto les conviene producir ya que va a tener alguna utilidad. Y por otra parte las personas están viendo qué hacer con los recursos escasos que tienen, qué necesidades van a priorizar, cuánto van a consumir de cada uno de los bienes. Y así a través de esas decisiones se va formando la economía. Y uno podría pensar que esto es caótico porque, o sea, si no hay nadie que rija esto, ¿cómo esto va a funcionar? Si son tantas personas las que hay en la sociedad, cómo a través de las decisiones individuales de cada una de esas personas van a hacer que la economía funcione coordinadamente. Y aquí tenemos que entender que hay dos mecanismos principales que permiten que la economía de mercado funcione de forma bastante aceptable. Sí, podemos reconocer que un problema que tiene la economía de mercado es que si nos ponemos a pensar en una persona que no tenga recursos, o hoy en día que se usa el dinero para adquirir los bienes o servicios, si no tiene ese dinero, puede quedarse sin acceder a los bienes básicos que necesita para sobrevivir. Y ese sí sería un problema que de como sociedad deberíamos preocuparnos y tendríamos que buscar la forma de resolverlo. Y ahí donde generalmente entra el tema de la política, a imponer ciertas restricciones o a comprar el gobierno los bienes que necesitan esas personas para suministrárselos. O siendo el mismo Estado el que ofrezca esos bienes o servicios que se dedique a producirlos. Que se dedica a producir bienes no es tan común, por lo menos en el caso de Chile, pero sí en que ofrezca servicios. Eso es algo que se ve bastante, por ejemplo, en el tema de educación y salud. Pero bueno, ¿cuáles son estos dos mecanismos que permiten que el mercado funcione al menos de forma bastante aceptable o de una forma mucho mejor que los otros dos tipos de economía, de sistema económico? Primero tenemos el mercado. ¿Y cuál es la definición de mercado? Que es un grupo de compradores y vendedores con potencial para comerciar entre sí. Aquí entran compradores y vendedores de todos los tipos de bienes que te puedas imaginar. Y, por ejemplo, puede ser un mercado así como el que se ve aquí, la típica feria que se hace los fines de semana, al menos en Chile, donde tú vas y hay un montón de productos, hay verduras, frutas, pero también te venden cualquier cosa hoy en día, herramientas, repuestos, libros. En su tiempo me acuerdo que estaban los de moda los juegos para computadores, juegos de PlayStation, y así la gente va ahí y comercia libremente, como se juntan compradores y vendedores y van determinando a través de sus decisiones individuales qué es lo que van a comprar, qué es lo que van a dejar de comprar y así sucesivamente. Y hay que pensar que el mercado, este grupo de compradores y vendedores, no necesariamente tiene que ser algo local como una feria libre. Pues hay mercados que son a nivel mundial, por ejemplo el mercado de lo que tiene que ver con el petróleo, gas, otros recursos naturales, el tema de la tecnología. Son mercados que abarcan todo el planeta. O sea, si nos ponemos a pensar, todos los países están comerciando, personas que viven dentro de los mismos países están comerciando con personas de otro lugar del mundo, importan bienes, exportan bienes y así se mueve la economía a nivel mundial. Esto fundamentalmente a través de la globalización que se ha ido dando ya desde hace bastante tiempo. Y por otra parte tenemos un mecanismo
llamado precio, que este es algo fundamental en la economía. Los precios determinan en buena parte las decisiones que van a tomar las personas, porque representan al final el costo de oportunidad en términos de dinero que va a tener que sacrificar una persona para adquirir cierto bien y servicio. Y es por eso que van ordenando las decisiones de las personas. Y que el precio es la cantidad de dinero que debe pagarse a un vendedor para obtener un bien o servicio. Nada más y nada menos que eso. Pero algo así tan simple es lo que organiza en sí el funcionamiento de la economía. A través de los precios que se van dando en el mercado, los productores deciden qué producir, porque en base a ese precio van a ver qué les conviene producir de acuerdo a las utilidades que podría dejarle. Si el precio es demasiado bajo en comparación a lo que le va a costar los medios para producirlo, no va a tener ningún incentivo para generar ese producto. En cambio, si un precio de un bien es elevado y se da cuenta que la ganancia que va a poder obtener es alta gracias a ese precio elevado, sí va a tener más incentivos para dedicar como los medios de producción a la generación de ese bien o servicio. Es por eso que el precio es algo importantísimo y si bien no es el fin de este curso como indagar filosóficamente o a un nivel más conceptual de qué es lo que representa el precio, sí cabe decir que es importante que los precios sean libres. ¿Por qué? Porque cuando uno interfiere un precio, ya sea a través de una regulación como precio máximo, precio mínimo, lo que está haciendo es alterar las señales que reciben tanto productores como consumidores. O sea que nos están considerando todos los costos de oportunidad que representa para la sociedad el generar cierto bien y servicio. Y por eso se generan desajustes, que luego generalmente los gobiernos, por errores de sus propias malas medidas, terminan haciendo otras medidas para mejorar los desajustes que ellos mismos produjeron. Es una cosa bien rara que se da en el mundo, pero al menos así funciona. Y así podemos decir como a modo de conclusión que cuando el mercado asigna los recursos y la gente debe pagar por sus compras, nos vemos obligados a considerar el costo de oportunidad que la sociedad debe pagar por nuestras acciones individuales. Así los mercados pueden crear una asignación razonable de recursos. Y aquí recalcar ese término razonable porque que sea razonable no significa que todos vayan a estar de acuerdo con la asignación de recursos que vaya a generarse a través del mercado, de las decisiones individuales de las personas. Como dije, pueden quedar personas que no accedan a lo básico para vivir y como sociedad probablemente sí nos va a interesar resolver eso, que no quede nadie, por ejemplo, sin alimento, que no se muera gente de hambre, obviamente, que la gente pueda contar con un techo donde dormir, que no tengan que dormir en la calle, que puedan tener acceso a cierta cantidad de educación, porque va a ser algo importante para que se desarrollen en la vida, así como servicios médicos. También no va a ser deseable para una sociedad que la gente muera de la más mínima enfermedad teniendo recursos que podrían destinarse para eso. Pero ahí ya entra más en temas políticos, que no es el objetivo entrar de lleno en ese tema en este curso, ya que es más conceptual, más dedicado principalmente a la microeconomía. Lo otro ya es temas más normativos, que ahí da para debatir un montón, hay un montón de posiciones también, y por eso lo estoy haciendo como en los otros videos que hago en el canal, no en este curso de microeconomía. Aquí me quiero centrar principalmente en lo económico, así que lo vamos a dejar hasta ahí nomás, si no puede que me meta ya en otros temas. Suscríbete al canal si quieres ver las próximas clases. Recuerda que en el canal hice una lista de suscripción donde he agregado las clases anteriores y voy a agregar las que vaya realizando a futuro. Que va a seguir el curso, queda muchísimo por abarcar en este curso de microeconomía, así que van a haber hartas clases más. Así que suscríbete para que no te las pierdas y nos vemos en una próxima si la vida lo permite.